La paz del Señor para cada uno de ustedes. Les saludamos hoy, ¿verdad? Día que ha hecho el Señor para que nos gocemos, nos alegremos y disfrutemos. Gloria sea al Señor de lo que ha creado el Señor para cada uno de nosotros. Les abrazamos en el nombre de Cristo Jesús y reciban un saludo grato de mi persona, su hermano y pastor Luis Morales, junto con mi familia, ¿verdad? A pastora Sheila y mis hijas, que les amamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Y esperamos que estén pasando una bonita temporada de Navidad, ¿verdad? Que hayan pasado un día de Navidad glorioso junto a sus seres queridos y a sus amados, ¿verdad? Y que continuamos, gloria sea al Señor, con lo que resta de estos últimos días de este año 2020, pero sabemos, gloria sea al Señor, que el Señor ha sido bueno para con nosotros. Y si ha sido bueno, seguirá siendo bueno. Así que reciban saludos, ¿verdad? Todos los hermanos y hijos de la casa local, la Iglesia de Dios Palm Heights. Y también reciban saludos a aquellos que nos están mirando a través de este video, tanto amigos, familiares, pastores, ministros. Y aún a la distancia, fuera, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Si alguno, gloria sea al Señor, llega a ver este video, los abrazamos en el amor del Señor Jesucristo. Así que hoy domingo 27 de diciembre del año 2020, quiero compartir una palabra contigo, quiero compartir la exhortación de la palabra del Señor que Dios ha sembrado en mi corazón. Desde el viernes, de viernes para sábado, mientras dormía, mientras estaba ahí quedándome, ¿verdad?, en ese sueño profundo, hablaba y meditaba en el Señor y le oraba a Dios y le decía: Señor, dame una palabra fresca, dame una palabra que llegue al corazón, que llegue, ¿verdad?, y toque los corazones de las personas que escuchan este consejo, que escuchan esta exhortación, ¿verdad? Y mientras dormía y al despertarme, gloria sea al Señor, en ese lapso de descanso, de horas de la madrugada, recibí esta palabra. Recibí, gloria sea al Señor, esta inquietud, ¿verdad? Y Dios me lo mostraba mientras dormía, gloria sea al Señor, y me inquietaba, y tan pronto me levanté, tuve que buscar las escrituras, ¿verdad? Y abrir la Biblia. Y entonces comencé a desarrollar, ¿verdad?, a estar meditando en el Espíritu, gloria sea al Señor, y a escribir este consejo, ¿verdad?, que Dios me lo daba mientras dormía en sueño, gloria sea al Señor, y me lo permitía ver. Y yo sé que esta palabra va a ser un efecto maravilloso. Yo sé que esta palabra va a llegar al corazón de alguien, va a transformar el corazón de alguien, va a hacer un trabajo efectivo en el corazón de alguien, porque es la palabra del Señor. Y todo aquel que la reciba, todo aquel que la acepte y deje que el mismo Señor, a través de su palabra, transforme y cambie nuestros corazones, yo sé que Él lo va a hacer. Así que, si son tan amables, busque su Biblia, abra su Biblia, gloria sea al Señor, y vaya conmigo al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. Quiero compartir esta palabra. Gloria sea al Señor. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Gloria sea al Señor. Y vamos a considerar los versos del 1 en adelante. Y usted vaya conmigo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre de él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra, un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dios bueno, Dios de misericordia, en esta preciosa tarde del Señor, glorificamos tu nombre y pedimos la guianza de tu Santo Espíritu para que podamos discernir, Dios mío, y decretar tu palabra, para que ésta haga las transformaciones que tenga que hacer en los corazones de cada oyente que pueda escuchar, Dios mío, este consejo de tu palabra. Yo lo declaro en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Qué interesante esta palabra. Al despertar, como les estaba diciendo al principio, tuve que buscar rápidamente la escritura, tuve que abrir la palabra de Dios, tuve que abrir mi Biblia y comenzar a leer y comenzar a meditar en esta palabra, y la leía y la volví a leer, gloria sea al Señor, y decía: Dios, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres traerle al pueblo? ¿Qué es lo que tú quieres traerle a cada persona que pueda alcanzar, escuchar o ver este video, verdad? A lo largo del norte, sureste, oeste de este planeta Tierra. Y el Señor me hablaba y el Señor me revelaba, gloria sea al Señor, y me mostraba unas cosas que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? A través de una revelación por medio de la misma palabra del Señor. Así que yo quiero que usted enfoque este tiempo y me lo dedique, gloria sea al Señor, para que prestes atención a lo que el Señor quiere hablarte en este precioso día. Si usted y yo analizamos lo que pueda estar ocurriendo sobre la humanidad, gloria sea al Señor, usted y yo nos vamos a dar cuenta que siempre, a través de la historia humana, desde el comienzo hasta el día de hoy, usted y yo nos vamos a dar cuenta, gloria sea al Señor, que siempre el hombre va a querer hacer las cosas en su propio juicio, en su propio conocimiento y en sus propias fuerzas. Y qué interesante todas estas cosas, porque tanto en su propio conocimiento, en sus propias fuerzas o en su propio juicio, gloria sea al Señor, se engloba todo en su propia voluntad. Óigame, la voluntad de nosotros los hombres, de alguna manera, desde un comienzo hasta el día de hoy, ha sido algo que ha prevalecido y ha sido algo que ha dominado por encima de cualquier cosa en muchas vidas o en muchos de nosotros, gloria sea al Señor. Y hemos tomado decisiones y hemos hecho cosas, ¿verdad? Que tal vez hasta por nuestra propia voluntad hemos logrado o hemos hecho, o hemos tomado decisiones tal vez por algún engaño, de que alguien haya engañado nuestra vida, o por alguna traición, o por algún capricho, gloria sea al Señor, o hasta sencillamente por darle por la cabeza a alguien o a aquellos que nos rodean. A veces hacemos las cosas, ¿verdad?, a nuestro
bien parecer, lo que nos parezca bien en gana o lo que nos parezca bien, ¿verdad? Que pensemos que está bien hecho. Gloria sea al Señor. Pero yo quiero que te enfoques conmigo en la palabra. Yo quiero llevarte por la palabra. Gloria sea al Señor. Y la palabra es muy clara. La Biblia, la palabra de Dios que ha sido revelada, no ha sido revelada para que se quede en los aires, no. Ha sido revelada para ti y para mí. Ha sido revelada para usted, para nosotros. Ha sido revelada para que nosotros nos amparemos, nos agarremos y nos fundemos en la palabra de Dios. Óigame, la palabra de Dios es tan clara como lo dice en el libro de los Proverbios. La palabra dice de esta manera, en el Proverbio capítulo 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Óigame, mire cómo en una versión diferente lo dice y me llama la atención porque tal vez está un poquito más claro y lo podemos entender un poco mejor. Dice de esta manera en la versión traducción lenguaje actual. Dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Óigame, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios, gloria sea al Señor, no es para confusión. La palabra de Dios es para que tengamos muy claro lo que pide el Señor de nosotros, lo que demanda Dios de nosotros y lo que quiere que nosotros hagamos, para que simplemente entendamos de que Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para usted. Él quiere lo mejor para mí, gloria sea al Señor. Así que en esta historia del Evangelio de Lucas, capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de tres cosas que quiero compartir contigo. Tres principios, gloria sea al Señor, o tres puntos donde nos vamos a dar cuenta que hay un mandato, una orden, si lo quieres llamar de esta manera. Gloria sea al Señor, hay una respuesta y hay un resultado. Y como primer principio, primer punto, yo quiero hablarte sobre el mandato de Jesús o sobre la orden de Jesús. La historia nos cuenta, gloria sea al Señor, que Jesús enseñaba a una multitud y estaba a la orilla del agua, ¿verdad? Del lago. Dice ahí gloria sea al Señor, junto al lago de Genezaret. Pero la multitud lo agolpeaba. Estaban muy cerca de él y Jesús se dio cuenta que habían dos barcas que habían regresado de pesca, gloria sea al Señor, y se habían bajado los pescadores y estaban limpiando sus redes. Y Jesús dice en la escritura que llama a una de ellas, de estas barcas, ¿verdad? Y a uno que se llama Simón y le dice: ¿me permites entrar y lleva un poquito y apártame de la orilla porque quiero enseñar? Y comenzaba Jesús a enseñar, gloria sea al Señor, y le enseñaba a la multitud. Le hablaba de la palabra de Dios a la multitud. Pero muy claro dice la escritura que cuando terminó de enseñarle a la multitud, gloria sea el Señor, le da una orden a Simón. Le da un mandato a Simón. Pero mire lo interesante de todo esto. El Señor, a través de toda la historia, desde el comienzo hasta el día de hoy, y lo vamos a seguir viendo por el resto de nuestros días, el Señor siempre está tomando el primer paso. Siempre está tomando la iniciativa. Él siempre está tomando, gloria sea al Señor, la intención y el anhelo, porque en su corazón Él quiere
gloria sea al Señor, que nosotros cumplamos con su palabra sin nosotros tener que pedirle explicación o demandarle exigencias, porque Él sabe, Él es Dios, Él sabe que si usted y yo cumplimos con su palabra, habrá bendición para cada uno de nosotros. Así que Él quiere simplemente que la cumplamos sin exigencias, sin excusas, sin cuestionarle. Pero ¿sabes qué? Como Dios es un Dios soberano, omnisciente, omnipotente, omnipresente y que la sabe toda y que no hay nada que se le escapa ni nada que lo sorprende, Él sabía, gloria sea al Señor, que usted y yo íbamos a preguntar o le íbamos a exigir o le íbamos a cuestionar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos su creación. Nosotros somos sus criaturas, y Él nos hizo, Él nos formó y Él nos conoce. Y aunque Él sabía, gloria sea al Señor, que usted y yo le íbamos a cuestionar o le íbamos a exigir, por eso dejó plasmada y revelada la palabra del Señor. La palabra de Dios, hermanos, ya está revelada. La palabra de Dios ya fue inspirada, fue escrita, gloria sea al Señor. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es cumplirla, es obedecerla, es llevarla a cabo, gloria sea al Señor, es permitir que esta palabra, oh aleluya, entre en lo profundo de mi corazón y de su corazón y se haga viva, se haga realidad, gloria sea al Señor, aleluya. Él sabe, Él conocía y Él iba a saber que nosotros en algún momento íbamos a ser tercos, íbamos a ser duros, gloria sea al Señor. Y por eso es que hay momentos donde Él tiene que hablarnos directamente. Es por eso que a veces el hombre recibe revelaciones directas, sea en sueños, sea en visiones, gloria sea al Señor, sea que trae un profeta y habla una palabra declarada sobre tu vida, o comienza a utilizar lo que Él quiere utilizarnos para hablarnos directamente, para que entendamos que el mandato ya está, que la orden ya está revelada, que lo que Él quiere es que nosotros cumplamos con su palabra. Pero qué maravilloso es que todavía en nuestra terquedad, en nuestra dureza de corazón, Dios todavía toma la iniciativa y se acerca ante nosotros y nos habla directamente, gloria sea al Señor, y nos da órdenes, o nos da un mandato, o nos da unas instrucciones, gloria sea al Señor. Y déjeme decirle, y aunque vengan momentos difíciles en nuestra vida, aunque vengan momentos de dificultad, que vemos que como que no hay salida, como que no hay solución, gloria sea al Señor, Dios todavía lo que quiere y el anhelo de su corazón es que obedezcamos al mandato de su palabra. Porque el mandato de su palabra, cuando usted y yo lo cumplimos, cuando usted y yo lo llevamos a cabo, cuando usted y yo, gloria sea al Señor, nos dirigimos por la palabra del Señor, es porque Él quiere glorificarse en nuestra vida. Es porque Él quiere manifestarse con poder, gloria sea al Señor. Es porque Él quiere que te des cuenta, gloria sea al Señor, que hay una bendición en usted y yo cumplir con la palabra del Señor. Él quiere estar presente en medio de nosotros. Él quiere estar en medio de nuestros asuntos, gloria sea al Señor. Él quiere glorificarse y por eso Él quiere que obedezcamos a su mandato, que obedezcamos a sus instrucciones, gloria sea al Señor. Porque Él quiere demostrarnos, gloria sea al Señor. Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y cuando confiemos en Él, vamos a ver que Él está en control de todas las cosas. Óigame, gloria sea al Señor.
A veces las cosas como que en nuestra humana razón o en nuestro mundo humano natural no tiene lógica, no tiene sentido, gloria sea al Señor. Y a veces tú lees la palabra y como que no encuentras sentido, gloria sea al Señor. Pero esto no se trata de encontrarle sentido o encontrarle lógica. Esto se trata de que usted y yo obedezcamos al mandato y la orden que el Señor nos está dando. Óigame, el Señor, punto número 2, cuando hablaba directamente a Simón, le dijo a Simón: boga mar adentro, boga mar adentro. Vamos a alejarnos de la orilla, gloria sea el Señor. Vamos un poco más adentro. Y el Señor le dijo en esa orden: y echad vuestras redes para pescar. Óigame, miren lo interesante, gloria sea el Señor, lo quiero buscar. Aleluya. Porque Él le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Óigame, gloria sea al Señor. La respuesta de Simón, ¿cuál fue? Muy rápido. Simón le dijo: pero espérate. Si toda la noche hemos estado trabajando, hemos echado nuestras redes toda la noche, estamos exhaustos, estamos cansados, gloria sea al Señor, y no hemos tenido ningún resultado, no hemos pescado. Óigame, pero me llama la atención que en la orden del Señor y en el mandato que Jesús le estaba dando a Simón, les decía: boga a mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Óigame, detente ahí un momento conmigo. Echad vuestras redes para pescar. Óigame, en lo natural, en nuestro sentido humano, no tenía lógica esta orden, no tenía sentido esta orden para Simón ni para sus compañeros que estaban con él, porque toda la noche habían estado intentándolo y no habían tenido resultado. Ya regresaron de haber intentado lograr pescar y no habían tenido éxito. Óigame, y ya estaban cansados, ya estaban exhaustos, gloria sea al Señor, y no vieron nada cumplido a su favor. Óigame, y a veces, gloria sea al Señor, nosotros para aplicar esta palabra, para aplicar este conocimiento, para aplicar, gloria sea al Señor, esta palabra en nuestras vidas, gloria sea al Señor, nos damos cuenta que a veces nada está ocurriendo para nuestro beneficio y lo hemos intentado, gloria sea al Señor, y lo hemos logrado y lo hemos tratado de hacer, lo estamos haciendo y no vemos resultados, no vemos algo a nuestro favor como a consecuencia de tal vez el tiempo que estamos invirtiendo o las horas que estamos invirtiendo en lo que estamos logrando, gloria sea al Señor. Y es porque lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Es porque lo hemos intentado con nuestra propia sabiduría. Porque lo hemos intentado con nuestro propio conocimiento. Y esto era lo que le estaba pasando a Simón y a sus compañeros. Lo habían hecho, gloria sea el Señor, en su fuerza. Lo habían hecho en su conocimiento, lo habían hecho fundados en la experiencia humana que habían tenido o habían alcanzado durante sus años de pescadores, gloria sea el Señor. Y déjame decirte, ahí es donde viene este principio bíblico y esta enseñanza para cada uno de nosotros. Déjame decirte y déjame enseñarte por la palabra, déjame aconsejarte
que todo lo que usted y yo nos propongamos hacer en esta vida, si lo hacemos en nuestro propio conocimiento, si lo hacemos con nuestra propia sabiduría, si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, nada lograremos, gloria sea al Señor, nada no lo vamos a alcanzar, porque lo estamos haciendo, aleluya, en nuestra propia opinión. Óigame, gloria sea al Señor, en lo natural lo estamos haciendo en nuestras fuerzas humanas, gloria sea al Señor. Y es ahí donde nos tenemos que dar cuenta, gloria sea al Señor, que Simón, le estaba pasando esto mismo. Lo habían intentado toda la noche, lo habían tratado de hacer, habían estado trabajando toda la noche y no habían alcanzado ni pescado nada. Óigame, pero algo maravilloso, gloria sea al Señor, está aquí narrado en la palabra y en la respuesta de Simón. Después que Simón le dice al maestro, gloria sea al Señor, que habían estado trabajando toda la noche y que no habían pescado ni habían logrado nada, gloria sea al Señor, Simón Pedro dice algo y hace una declaración muy poderosa y le dice al maestro: pero ¿sabes qué? Aunque hemos tratado, aunque hemos intentado toda la noche, aunque hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, gloria sea al Señor, pero ahora tú vienes y nos das la orden de que nos vayamos mar adentro, de que echemos nuestras redes porque vamos a pescar. Pues ¿sabes qué, maestro? Más en tu palabra yo lo voy a hacer, más en tu palabra yo lo haré, le contestó, le respondió Simón Pedro, gloria sea al Señor. Pues déjame decirte, amado hermano, déjame decirte, oh gloria sea al Señor, amigo que me estás escuchando, cuando usted y yo tomamos la decisión y nos paramos firmes y comenzamos a hacer las cosas en su palabra, en el nombre de Jesús, óigame, aleluya, usted va a ver resultados positivos, usted va a ver cosas maravillosas suceder a su favor. Las cosas no van a quedarse de la misma manera que en lo natural. Usted tal vez lo ha logrado o lo ha intentado y no ha alcanzado nada. No, cuando usted y yo lo hacemos por su palabra, lo hacemos en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, los cielos se abren, aleluya, las nubes se despejan y las cosas suceden porque las estamos haciendo por el poder de su palabra. Óigame, aplícalo en tu vida, gloria sea el Señor, en tu vida financiera, en tu vida material, en tu vida emocional, en tu vida sentimental, aún en tu vida espiritual. Todo lo que te propongas hacer en esta vida, aleluya, aunque estemos en este mundo natural, hazlo todo en la palabra del Señor. Hazlo todo por el poder de la palabra. Hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y tal vez tú me preguntarás, gloria sea el Señor, pero es que ya lo he intentado hacerlo todo. Pues seguro no lo vas a lograr, ni vas a ver resultados a tu favor, porque lo estamos haciendo de la manera equivocada. Desde hoy, este es el día que ha hecho el Señor, y desde hoy, aleluya, en lo natural o en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia sabiduría o opinión nunca va a ocurrir nada, aleluya. Oh, aleluya. Simón se dio cuenta que en su palabra fue que ocurrió el milagro. En su palabra, cuando Simón le creyó, cuando Simón obedeció, aleluya, y se fue a mar adentro y echó las redes, ahora no en su nombre, no en su experiencia, no en su propia sabiduría, sino que echó las redes en el nombre del Señor, echó las redes en su palabra, aleluya. Y ahí es donde Simón Pedro y aún sus compañeros pudieron ver el milagro poderoso de lo que no habían visto en toda la noche, aleluya. Lo vieron en unos pocos minutos, aleluya, porque lo hicieron o porque Simón dijo: mas en tu palabra lo haré, aleluya. Óigame,
Cuando las cosas suceden, aleluya, es porque dejamos lo natural, dejamos nuestro mundo terrenal a un lado, gloria sea el Señor, y entramos la palabra, en acción la palabra de Dios. Oh, porque por la palabra las cosas fueron creadas, por la palabra los cielos fueron creados, por la palabra todo lo que existe ahora existe, gloria sea el Señor, y es sustentado por el poder de la palabra de Dios, aleluya. Simón, aleluya, no había experimentado este milagro, pero Jesús estaba en la barca, la palabra estaba en la barca, y cuando Jesús y su palabra toman acción en medio de nuestras vidas, las cosas poderosas y sobrenaturales suceden en nuestros alrededores y somos bendecidos de grande manera, porque todo lo vamos a hacer en su palabra. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Oh, maravilloso sea el Señor. Cuando nos decidimos a obedecer su palabra, cuando nos decidimos a creerle a su palabra, cuando nos decidimos a hacerlo en el nombre de su palabra, en el nombre de Jesús, aleluya. Amado hermano, oh amigo que me estás viendo, gloria sea al Señor. Oh, cuando tomamos la decisión firme y nos paramos y nos amparamos, aleluya, en el nombre de Jesús, por el poder de su palabra, las cosas suceden milagrosamente a favor nuestro. Lo vemos en esta historia a través de esta pesca maravillosa y gloriosa, gloria sea el Señor, que obtuvieron, aleluya. Óyeme, aleluya, por su palabra. Cuando usted y yo declaramos las cosas son hechas, cuando está dentro de su voluntad gloriosa el hacerse manifiesto y posible, lo vamos a hacer, aleluya. Así que hoy es un día glorioso donde nos tenemos que amparar en su palabra, donde nos tenemos que fundamentar en su palabra, donde nos tenemos que parar firmemente en su palabra y declarar su palabra sobre nuestra vida, gloria sea al Señor. Ya no va a ser mi voluntad, ya no va a ser mi natural, lo humano, aleluya. Ahora va a ser lo espiritual, ahora lo voy a hacer en tu palabra, ahora lo voy a hacer en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todo me va a salir bien porque lo voy a hacer en tu palabra. Todo me va a salir bien porque lo voy a creer por tu palabra. Oh, me remonto a esa historia cuando Dios le dice a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él y hagas conforme a como en él está escrito. Y Dios le dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, todo te saldrá bien, gloria sea el Señor, porque tienes la palabra de Dios en tu boca, tienes la palabra de Dios en tu corazón, aleluya. Y cuando tenemos la palabra de Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos por tu palabra, lo hacemos por su palabra, lo hacemos bajo el poder de su palabra. Yo soy sano por el poder de su palabra. Oh, mis finanzas están estables por el poder de su palabra. Yo todo lo alcanzaré bajo tu voluntad divina por el poder de tu palabra. Gloria sea al Señor. Desde hoy todo lo haré en tu palabra, oh Jesús, aleluya. ¿Qué resultado glorioso vimos? Lo que acabamos de compartir contigo. Simón pudo ver con sus propios ojos como un milagro divino, gloria sea al Señor, ocurrió simplemente por creer, simplemente por obedecer, simplemente por declarar más en tu palabra, aleluya. Óigame, gloria sea al Señor, nadie lo pudo haber logrado. Oh, gloria sea al Señor, todo esto ocurrió porque Simón declaró la palabra del Señor, aleluya. ¿Sabes qué? Dos manifestaciones gloriosas estaban, aleluya. Oh, Dios mío, gloria sea al Señor, ¿cómo transmito esta palabra? Dos manifestaciones poderosas estaban ocurriendo en ese tiempo, en ese momento. Una,
Jesús estaba en la barca. Y número 2, Simón había declarado que lo quería hacer y que lo haría, más en la palabra del Señor. Aleluya. Así que yo no sé si tú me estás entendiendo. Yo no sé si tú estás tomándole el hilo a este consejo, a esta palabra, a esta exhortación. Gloria sea al Señor. A este consejo que te estoy hablando y te estoy predicando. Gloria sea al Señor. Pero yo no sé por lo que tú estás pasando. Oh, gloria sea al Señor. Tal vez yo no conozca la historia completa de lo que tú estás viviendo. Tal vez tú no conoces tampoco la mía, lo que esté pasando a nuestro alrededor. Gloria sea al Señor. Pero ¿sabes qué? Hoy es el día. ¿Sabes qué? Hoy es el día. ¿Sabes qué? Te lo repito. Hoy es el día. Este es el momento. Aleluya. Yo voy a dejar que Jesús se monte en mi barca. Yo voy a dejar que Jesús esté a mi lado. Yo voy a dejar que Jesús camine conmigo, tomado de la mano. Gloria sea al Señor. Y todo lo que yo haga desde hoy en adelante lo haré por su palabra. Lo haré en nombre de su palabra. Gloria sea al Señor. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino. Aleluya. Y todo lo que nos emprendamos a hacer, todo en su palabra, nos saldrá bien. Gloria sea al Señor. Mire, ya deberíamos de estar cansados de hacer las cosas a nuestra manera. Ya deberíamos de estar cansados de hacer las cosas bajo nuestras propias fuerzas o nuestra propia opinión o nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría. Gloria sea al Señor. Es tiempo de que descansemos en su palabra. Es tiempo de que descansemos, gloria sea al Señor, y sepamos y entendamos de que Jesús está conmigo, de que Jesús está con usted. Gloria sea al Señor. Óigame, todo lo que hace el Señor lo hace perfecto. Y lo hace perfecto para que usted y yo lo disfrutemos y nos gocemos. Óigame, este año 2020, este año que estamos viviendo, año 2020, gloria sea al Señor, fue uno lleno de incertidumbres. Mucha gente confusa, mucha gente confundida. Mucha gente se enfrió, mucha gente se apartó, mucha gente se alejó, mucha gente dejó de caminar con el Señor, salieron, aleluya, y se alejaron de los caminos gloriosos del Señor y de su palabra. Pero déjame decirte, aleluya, aunque es porque todavía no se ha acabado un año donde hemos experimentado muchas incertidumbres y muchas dudas, gloria sea al Señor. Tenemos que entender que aún en medio de todas estas incertidumbres y posibles confusiones que pudieron chocar contra nosotros o tocar a la puerta de nuestro corazón, oh, todavía hay una palabra, todavía hay una orden, todavía hay un mandato de que el Señor quiere que le creamos y obedezcamos en su palabra. Óigame, hoy es el último domingo del año 2020. Hoy será el último domingo del año 2020. Hoy, 27 de diciembre del año 2020, yo tomaré la decisión. Yo quisiera que usted la tomara. Yo quiero que usted la tome. En el corazón del Señor, Él anhela que usted también la tome, gloria sea al Señor, pero yo voy a hablar por mí. Yo espero que usted lo haga. Yo hoy, 27 de diciembre del año 2020, el último domingo de este año 2020, yo tomo la decisión de que de hoy en adelante yo no voy a esperar que llegue el 2021, el día 1 o enero 1 del 2021 para tomar esta decisión. No, yo la voy a tomar hoy, 27 de diciembre del año 2020. Hoy yo tomo la decisión de que todo lo que emprenda, que todo lo que voy a hacer, que todo lo que yo haré, gloria sea al Señor, lo que me proponga en esta vida hacer, lo voy a hacer en su palabra. Lo voy a hacer
en su palabra. Gloria sea al Señor. Lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Óyeme, lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque la misma palabra de Dios dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y si Simón Pedro declaró esta frase de que en su palabra iba a tirar las redes, déjame decirte, Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir. Porque si te das cuenta, Jesús le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús ya le estaba diciendo, en otras palabras, vamos a pescar. Aleluya. Vas a pescar, gloria sea al Señor. Oh, pero todo esto tenía que ocurrir para que Simón Pedro se diera cuenta, gloria sea al Señor, que no era en sus propias fuerzas ni en su propia experiencia, gloria sea al Señor, sino que todo lo divino y todo lo milagroso ocurre cuando lo hacemos en su palabra. Cuando lo hacemos por su palabra. Cuando lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy yo me amparo en su palabra. Hoy yo me amparo y yo confío en su palabra, porque su palabra me garantiza que Él va a estar conmigo y que sus bendiciones se manifestarán sobre mi vida. Termino y concluyo. ¿Qué orden o qué mandato el Señor te ha dado? Solamente usted lo sabe. Solamente usted lo conoce, porque esto es personal. Solamente usted lo sabe. ¿Lo estás cumpliendo? Solamente usted lo sabe. ¿Lo estás intentando en tus propias fuerzas? Solamente usted lo sabe. Pero por la palabra de Dios yo te estoy mostrando, gloria sea al Señor, que ya deberías de estar cansado de luchar y de tratar de hacerlo con tu propia inteligencia. Déjate. Mira, dejémonos vencer ya, no por las circunstancias. Dejémonos vencer por la palabra de Dios. Porque es que en su palabra, aleluya, las cosas nos saldrán bien. Y cuando lo hacemos en su palabra, nos vamos a dar cuenta por su palabra. Y vamos a ver el resultado, gloria sea al Señor, de que todo lo que ocurre, todo lo que va a ocurrir, todo lo milagroso y divino que ocurrirá a nuestro favor, a favor de mi casa, de mi familia, será para bendición y para que entendamos que todo lo que puede hacerse, todo lo que ya está hecho y todo lo que declaramos en su palabra ocurrirá y será manifestado para nuestro beneficio. Hoy, en este precioso día, domingo 27 del año 2020, toma esta decisión. El tema de este mensaje, que nunca te lo dije, pero te lo quiero compartir en este momento. Bajo el tema te hablé, más en su palabra. Porque es en su palabra que nosotros haremos todas las cosas y todo nos saldrá bien dentro de la voluntad divina de nuestro Señor. Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias por este día. Gracias porque nos permites escuchar el consejo de tu palabra. Gracias porque tú nos muestras y tú nos revelas, tú nos inquietas. Y a través de sueños o en el tiempo de descanso o en la manera en que tú quieras, Dios mío, nos mueves a tu palabra. Porque hay alguien en el día de hoy que necesita escuchar esta palabra. Que sea estremecida la vida por completo y que hoy tome la decisión de que más en tu palabra, Señor, las cosas las haremos y veremos el resultado a nuestro favor y veremos las bendiciones
y tus promesas manifestadas sobre nosotros. Gracias por este año 2020. Gracias por todo, Dios mío, todo lo que ha ocurrido en este año 2020, porque hemos aprendido que no es simplemente como pensábamos en el comienzo de este año, que nuestra visión era perfecta, sino que tu visión es la perfecta. Y que no podemos ajustar tu visión a nuestros programas, sino que teníamos que poner y ajustar nuestro programa a tu visión, porque tu visión es la única perfecta. Gracias porque nos enseñaste y aprendimos, porque crecimos, porque nos hicimos más fuertes y más sólidos y nos fundamentamos más en tu palabra. Enséñanos, Dios mío, a que de hoy en adelante seamos una iglesia con fundamento bíblico. Que seamos una iglesia que esté bien fundada sobre tu palabra, sobre la roca. Y esta roca se llama Jesucristo. Señor, si hay alguien que quiera tomar la decisión de abrir su corazón y dejar que tú entres, hoy es un día maravilloso. Que con simplemente venir con un corazón arrepentido y pedirte perdón y pedirte en arrepentimiento de todo corazón que tú limpies y perdones sus pecados. Y abrimos, ¿verdad?, el corazón, tú vas a entrar. Y te pedimos que si hay alguien que hace esta oración de confesión, Señor, que hoy mismo tú lo perdones y tú escribas su nombre en el libro de la vida, para que cuando un día tú vengas por tu iglesia y seamos arrebatados de este lugar y nos llames por nuestro nombre, nosotros felizmente podamos responder y estaremos contigo por la eternidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, por esta tu palabra. En tu nombre, Jesús, hemos orado y lo hemos declarado. Amén y amén. Gracias por prestarnos sus oídos en este tiempo. Gracias porque este es el consejo de la palabra. Esta es la exhortación de la palabra del Señor. Y esperamos que de hoy en adelante caminemos, actuemos, vivamos y hablemos y nos propongamos todas las cosas en su palabra, por su palabra, porque todo nos saldrá bien. Así que abrazos. Que este año, ¿verdad?, 2021 que se avecina, sea un año que sea glorioso. Que sea un año lleno de bendiciones para usted, su familia, su casa y todo lo que usted se proponga hacer. Gloria sea al Señor. Y que sobre todas las cosas, aquí adentro de nuestro corazón, reine esta palabra. Esté este conocimiento de este fundamento bíblico. Porque Dios hará grandes cosas a favor de nosotros. Así que les amamos en el nombre del Señor Jesucristo. Una vez más, abrazos y saludos a todos los miembros de la casa local, la Iglesia de Dios Palm Heights, aquí en San Antonio, Texas. Y también mis saludos, mi aprecio y mis abrazos o nuestros abrazos a todos los amigos, pastores, ministros, familiares que nos ven a través de esta pantalla, de este video. Que también la paz del Señor reine en cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga. Hasta la próxima.